4 de agosto, día de el Santo Cura de Ars, Saint Jean-Marie Vianney, Juan María, en realidad se llamaba Juan Bautista María Vianney. Bueno, lo recordamos hoy, pero antes de leer el Santo Evangelio del día, quiero hacer una aclaración, porque después hay problemas y dicen, pero este no era lo que se leyó en la iglesia, por ejemplo. Y eso no quiere decir ni que el sacerdote que leyó en la iglesia en que van a participar de la misa se equivocó o que yo me equivoqué. Y voy a explicar por qué. Bueno, también nos podemos equivocar, por supuesto, ¿no? Pero hoy es memoria obligatoria. En esta memoria obligatoria se puede o bien leer las lecturas del tiempo ordinario, que son las correspondientes a este día, que es martes de la 18ª semana, o bien las propias del santo, es decir, tienen sus propias lecturas. Entonces lo que voy a hacer es la lectura propia del santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Bueno, lo tenemos aquí nuevamente, y digo nuevamente porque ayer también era parecido, la solicitud del Señor. De este Señor que era incansable en su misión. La misión ha sido enviado por el Padre y tiene una misión muy particular que cumplir y que terminar, y la terminará, sabemos, en la cruz. Pero mientras tanto tiene que recorrer todas las ciudades, las aldeas, como nos relata este Evangelio de San Mateo, y enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino, la salvación, y además con aquellos signos típicos mesiánicos, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Vemos a nuestro Señor que se compadece y que es infatigable en esta tarea de recorrer, caminar largas distancias, sufrir todo tipo de cansancio, el verdadero hombre, nunca nos olvidemos, del clima, pero sobre todo la adversidad, la hostilidad, y encima de aquellos que representan a la verdadera, o deberían haber representado a la verdadera religión, pero que no conocían al verdadero Dios, al Padre que Él venía a revelar. Por eso dice luego, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, la necesidad de que haya pastores, según el corazón de Cristo, claro, a imitación suya, para atender las dolencias del pueblo. Primero, ante todo, las dolencias espirituales, obviamente, pero también fijémonos las físicas. Y dentro de las espirituales, claro, en expulsar demonios. Por eso les va a dar esa potestad a los suyos, esa potestad que se transmite en la iglesia. Lo que ahora menos vemos, por supuesto, es milagros y poco se ve también de exorcismos, porque lamentablemente de esto se quejaba el gran exorcista, el padre Gabriel Amor, que en muchas diócesis
no se nombran exorcistas, porque no se cree. No se cree en la acción demoníaca, en el fondo no se debe creer en la existencia del demonio. O se cree y se tiene miedo, o se lo toma como, no sé, como si fuera una fábula, ¿eh? Cuando es una realidad, lo estuvimos comentando, tremenda y aterradora también. Y de esto lo sabía muy bien el santo cura de Ars de quien vamos a hablar. Entonces, el Señor está pidiendo, dejad vuestras comodidades y venid y rogad para que haya pastores que para todas las épocas y para todos los tiempos, no estaba hablando solamente para su tiempo, sino estaba hablando para todos los tiempos, y siempre hubo necesidad de pastores, no solo de cantidad, sino a veces decimos, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos muchos sacerdotes santos. Eso lo solemos decir en nuestra comunidad frente a Santísimo, ¿no? Es decir, no es solo cantidad, sino calidad. La santidad del sacerdocio es lo fundamental. Y por eso digo, el Señor compasivo por las almas, por la salvación de las almas, por el cuidado de las almas, y también por las dolencias físicas, corporales, pero sobre todo primero las almas, a las que hay que salvar. De nada sirve alimentar a un hambriento si después no se le da el alimento espiritual y no se lo lleva a la salvación. Bueno, así que vamos ahora a este gran santo que fue el santo cura de Ars. Lo tenemos a él como dice el Salmo 117, la piedra descartada por los constructores se volvió piedra angular. Nadie creía en él, era limitado, se conoce, es lo que más se conoce quizás del santo cura de Ars, ¿no? Que era limitado, su latín, por ejemplo, era malo, no avanzaba en los estudios, pero había alguien que creía en él. Bueno, primero su madre, desde pequeño, pero además un sacerdote que fue fundamental en toda la historia. Era el padre o l'abbé Charles Bailly, párroco de Cuilly, cerca de Lyon, porque él nació cerca de Lyon, no era su parroquia este párroco, pero sin embargo es alguien que creó en él. Él nació en Dardilly. A la medianoche nace Jean-Baptiste Marie, del 8 de mayo, una fecha que hay varias, yo ahora no recuerdo algunas, pero sé que algunas advocaciones marianas se celebran el 8 de mayo. Pues él nace 3 años antes de que estalle la Revolución Francesa, en 1786. Y como era la costumbre, fue bautizado el mismo día y fue consagrado a la Virgen María. Una devoción que la tendrá y que crecerá a lo largo de toda su vida, La madre era muy, pero muy devota. Bueno, eran muy religiosos los padres, por supuesto, ¿no? Y además de enseñarle la verdadera religión, le enseñaron también a tener cuidado de los más necesitados. Él tomó de ejemplo sus padres que trabajaban sin cansancio o hasta el máximo, digamos, fatiga en el campo, y que sí conducían una vida tranquila, pero además con generosidad daban de comer a los hambrientos, a los pobres. Pero siempre antes los invitaban a recitar una oración. Juan María ya de pequeño, acostumbrado por su madre, bendecía la hora. Es decir, cada vez que sentía sonar las horas, no le importaba si había otras personas. Para los santos no tiene que haber respeto humano, ¿no? Ya de chico no lo tenía. Él suspendía la actividad que estuviera haciendo, hacía la señal de la cruz, recitaba la Ave María y luego de nuevo la señal de la cruz. Y esta
Este hábito realmente lo llevó siempre, toda su vida, hasta su muerte. La madre justamente fue su primer catequista. Llegó el momento, hay que ubicarse en la época, 1791 entra en vigor la Constitución Civil del Clero. El clero francés es obligado a seguir a la República y a la Revolución y en el fondo a abjurar de la verdadera fe. Es decir, lo que ellos tienen que jurar a la Constitución. Y claro, ¿qué pasó? Que ahí, por eso mismo, el que era el párroco de ahí, de Dardilly, donde era él, había prestado ese juramento cismático. Pero luego reconoció su culpa y se puso a celebrar la Santa Misa privadamente, porque empezó la persecución jacobina. En 1803 viene un nuevo párroco a Dardilly, pero este estaba comprometido con el régimen de París. Y la gente se empezó a dar cuenta. Había rostros nuevos, pero los viejos fieles, celosos fieles, ya no estaban. Ahí también los padres se dieron cuenta que algo estaba pasando, descubrieron y que los buenos sacerdotes habían rechazado el juramento, porque claro, las noticias no se conocían, pero algo estaba pasando. Y sabían, se enteraron que estaban siendo perseguidos e incluso tenían que huir para no terminar en la guillotina. Fue tremendo, tremendo. En Lyon mismo, bueno, ríos de sangre hubo. Así que estaban expuestos al peligro si los sacerdotes, si los encontraban, en 24 los ajusticiaban. Pero también los que lo habían denunciado recibían una paga, una compensación de 100 francos de la época, ¿no? Mientras que los que los hospedaban, los protegían, estaban expuestos a la deportación inmediatamente según una ley. La familia Vianney no pensó en los peligros en que incurrían y empezó a recibir y a hospedar en su casa a estos sacerdotes refractarios, donde podían también celebrar las santas misas. Y en 1793, que es el año del terror, en Lyon, como decía, fue tremendo, fueron muchísimas, la guillotina no paraba. Y Juan María crece en este clima, pensemos, ¿no? Son pocos los años que tiene, 7 años, algo así, y de violencia, pero donde se vive fuertemente y es probada la fe en Cristo. Y él ya se vuelve una especie de apóstol, organiza procesiones, cuando están prohibidas todas las celebraciones religiosas, las ceremonias. Esto es importante decirlo en tiempos en que estamos yendo hacia eso. El chico guía a la gente del lugar también. Había hecho una cruz fabricada simplemente con 2 bastones, y iba recitando el rosario y lo seguían cantando. Bueno, nos encontramos después en la escuela. Ahora, ¿qué pasa? En esa época, justamente, en la época del terror, 1799, por ejemplo, es la época del segundo terror, se llama. Ahí Juan María recibe la primera comunión, que en una casa donde vivía el marqués Claude de Jouffroy d'Aban, que fue el inventor del vapor. El vapor se llama a los barcos a vapor, las embarcaciones, las naves a vapor. Se las llamaba vapores, ¿no? En el siglo XX, no estoy hablando de mucho tiempo atrás. Bueno, él lo había inventado ya por el 1800. Bueno, viene un golpe de Estado. En el golpe de Estado, que es en noviembre de 1799, toma el poder Napoleón. Y los sacerdotes refractarios vuelven a sus iglesias. Y ahí es donde Don Bayet vuelve a Écully. Recordemos que este es el protector, el hombre que va a ayudar a nuestro queridísimo santo cura de Ars, futuro santo cura de Ars, a Juan María.
Juan María ya tiene 20 años y se dedica tremendamente a una vida de asceta, oración, penitencia, meditación. A menudo transcurre el tiempo en la iglesia o en la canónica, en la casa parroquial de Cullí, junto al párroco, que él le toma mucha simpatía y ve lo que otros no llegan a ver. Y bueno, él trata de estudiar, pero las dificultades son enormes, porque no tuvo escuela. Como toda esa época fue una época muy convulsionada, no hubo escuelas. Entonces, las buenas escuelas justamente las cerraron. Entonces, y él reza, se mortifica y se alimenta mal, muy mal. Tanto que el párroco le dice, mira, muchachito, está bien rezar y hacer penitencia, pero también hay que comer, si no te vas a arruinar la salud. Así que sigue adelante, él tiene esa vocación, además alimentada por el Don Bayí, pero llega un momento que tiene una crisis. Empieza a tener nostalgia del campo, de su familia, ve que no avanzan los estudios, se desanima enormemente. Y le dice a Don Bayí que quiere volver a su casa paterna. Pero no cede y en hacerlo avanzar, porque ve esa potencialidad que tiene. Y Jean-Marie entonces decide recurrir a la intervención divina, hace un voto, ir a pie hasta un santuario, el santuario de l'Alhuesque, donde hay la tumba de un santo jesuita, y hace el viaje. Hay que ver que eran 100 kilómetros a pie. Lo hace como por diosero, pidiendo, como si fueran... y claro, empieza a desfallecer sus fuerzas. Está desnutrido, pero es igual, sigue andando. Llega al santuario, que está además a 1100 metros de altura, se confiesa con un jesuita del santuario y le cuenta lo de su voto. Y el jesuita le conmuta el compromiso que había tomado, se lo quita, de ir pidiendo limosnas de los otros en el camino de vuelta, y le dice, ¿no?, que en realidad él lo que debería haber hecho es dar limosna a los demás, no pedir. Y dirá después, más tarde, Jean-Marie o Juan María, experimenté la verdad de la palabra de la Escritura, vale más dar que recibir. Y decía él, no aconsejaría jamás a nadie hacer el voto de mendicar, de hacerlo, pero como si fuera un pordiosero. Bueno, al final obtiene la gracia de Dios, puede entrar en el seminario. Lo primero era ir al seminario menor para después pasar al seminario mayor, aunque era ya grandecito. Pero no a la leva militar, aunque había una dispensa para los que eran seminaristas y demás. Pero él no entró, él nunca entraba en nada, pobre. Así que entra como recluta en un regimiento de Lyon, pero al pobre le viene la fiebre, tiene que ser hospitalizado, en el momento que tienen que partir, él no está, no se presenta. Y se iban las tropas napoleónicas a pelear a España, a combatir en España, y él queda como desertor. Por ahí leí que había desertado, no es verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado con las historias. Creo que estaba en Wikipedia por ahí, que decía que no desertó. Lo que pasa es que no llegó a tiempo y quedó como desertor. Y fue buscado por eso, hasta que llegó a la amnistía. Cuando Napoleón vence en Austria, acuerda una gracia, una amnistía, en ocasión de su segundo matrimonio con la archiduquesa María Luisa. Bueno, así que lo vemos luego en el seminario mayor, y ahí, bueno, un desastre. En el consejo de los docentes dicen, comprende mal el latín y lo habla aún peor, hasta llegar a la decisión que sería el caso que el joven
volviese a su casa y utilizase mejor su tiempo de una forma más sensata, la vida sacerdotal no es para él y así se ahorraría su tiempo y nuestro tiempo. Así que lapidario fue. Bueno, pero ¿qué pasa? Aquí entra en juego de nuevo la tenacidad del abbé Georges Baillet, que le enseña en la casa parroquial y le había enseñado antes también y lo recoge, digamos, cuando está suspendido en los estudios por incapacidad. Y finalmente, al final, logra hacerlo ordenar sacerdote en Grenoble. Recordaban Grenoble por Jean-Pierre, Julian y Mar, del cual eran amigos. Así que dirá él, ¿no? Qué gran cosa es el sacerdocio. El sacerdocio no se entenderá bien más que en el cielo. ¿Qué significa? Si se comprendiese en la tierra se moriría, pero no de espanto, sino de amor, dirá el santo cura de Ars. El Santo Padre Benedicto XVI instituyó el año sacerdotal que comenzó en ahora sí que en el 2009 fue, sí, 2009, terminó en el 2010, ¿no? Por el 150 aniversario del Dies Natalis de Santo Cura de Ars. Y escribió una carta sobre eso también. Porque él es el patrón, primero el patrón de los párrocos nada más, pero él es el patrón de todos nosotros los sacerdotes. Y decía, recordaba el Santo Padre, que ninguna posición humana es comparable al del sacerdote. Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el más grande tesoro que buen Dios pueda acordar a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Esto era citando palabras de Santo Cura de Ars. Decía, qué grande es la figura del cura, ¿no? Si se comprendiese, se moriría. Dios le obedece, él pronuncia 2 palabras y nuestro Señor desciende del cielo a su voz y se encierra en una pequeña hostia. Quitado, decía también el sacramento del orden, es decir, el sacerdocio, no tendríamos al Señor, decía Vianney, ¿no? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo reservó en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién acogió vuestra alma cuando entrasteis en la vida? El sacerdote. ¿Quién la nutre para dar la fuerza de cumplir su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la prepara a comparecer ante Dios lavándole por última vez, lavándola en la sangre de Cristo? El sacerdote. Siempre el sacerdote. Y si esta alma muere por el pecado, ¿quién la resucitará? ¿Quién le dará la calma y la paz? Aún, de nuevo, el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote es todo. Él mismo no se comprenderá bien, sabrá bien quién es, hasta que llegue al cielo. Bueno, ¿qué pasa? Lo tenemos ahí que ordenado y la diócesis de León dice, bueno, ¿y a dónde lo ponemos a este? Y había vacante una pequeña capellanía, no era parroquia siquiera, en Ars, ni siquiera parroquia. Ars tenía 230 habitantes, pues ahí los mandamos. Un lugar aislado, totalmente, con poca gente, para nada, bueno. Y ahí va este inútil, entre comillas, por supuesto, ministro de Dios. Y dicen que en el camino se encuentra con un muchacho y le pregunta cómo hace para llegar a la aldea. Y ahí justamente en la entrada hay un monumento, se llama Monument de la Rencontre, que es el del encuentro, ¿no? Le dice el santo cura de Ars, ¿dónde es? Y le dice además al chico, yo te mostraré el camino del cielo. Tú muéstrame el camino para llegar a la aldea, yo te voy a mostrar el camino del cielo. Bueno, mucho se puede hablar, yo no quiero alargarlo mucho más. Él transforma absolutamente esa parroquia, esa gente que no tenía casi religiosidad, le transforma hasta moralmente las costumbres y hace una parroquia modelo, y no solo modelo, vienen de todos lados. A ese lugar que era inaccesible,
Ahora, él sigue haciendo grandes penitencias, durísimas penitencias, duerme en el piso, bueno, por otra parte el colchón lo había regalado a los pobres, duerme en el piso donde el piso está húmedo, las paredes húmedas, eh, bueno, sufre de todo tipo, una neuralgia facial durante 15 años, más de 15 años. No tuvo cura o cuidado de lo que él llamaba el cadáver, su cadáver, como llamaban su cuerpo, ¿no? Y usaba, para alimentarse era tremendo, usaba una olla que fue legendaria, en ella cocinaba patatas, digamos, papas, ¿no? Decimos nosotros, patatas para toda una semana, y las comía frías, es decir, no tenía ni tiempo. Agua y patatas frías, y a veces estaban recubiertas de molla, ¿no? Estaban mal. Se pasa horas y horas, a veces hasta 18 horas en el confesionario. Y como ocurrió también, o como ocurrirá con el Santo Padre Pío de Pietrelcina, si él no veía que había arrepentimiento, no absolvía a la persona, no le daba la absolución. Y bueno, transforma todo, la verdad, con sus misas cotidianas, los sacramentos, el catecismo, vísperas, oraciones, lecturas devotas, el rosario, procesiones, rogativas, y así realiza toda esa restauración espiritual de Ars. Llegaron a ver, creo que eran como 80.000 personas que iban allá a verlo. Era impresionante y era de una gran misericordia, pero ninguna misericordia hacia el pecado. Sí, gran compasión por el pecador, pero el pecado nada. Frente al pecado era rigidísimo, tronaba, explicando que hay una santa cólera que viene del cielo, con el cual debemos sostener los intereses de Dios. Otra cosa, vivió una pobreza total, pero para el Señor todo lo mejor. Todo, absolutamente lo mejor. Todos los objetos religiosos, todo, absolutamente lo mejor. Amaba los paramentos sagrados, ricos, preciosos, los arreglos de la iglesia, bellos, nobles, todo, el ajuar, todo, los vasos de oro, y decía que nada es demasiado bello para Dios. Es decir, que embellecía la iglesia, el campanario, el coro, las capillas. Bueno, mientras tanto, obviamente, aquella capellanía ya se había convertido en parroquia. Y él, bueno, se cuentan muchos, además, milagros que obró, pero que él decía que era Santa Filomena, porque había una reliquia de Santa Filomena, una mártir del siglo III. Entonces, todo lo era, según para él, era Santa Filomena, no era él, ¿no? Y lo decía en serio. Bueno, violentas fueron las persecuciones diabólicas. No lo dejaba dormir, le daba vuelta a las sillas, los muebles, y le repetía, Vianney, come papas, así, como come patatas. Dice, aún no moriste, pero un día te tendré. Y gruñidos de oso, ladridos de perro, bueno. Y él hacía penitencia y él ayunaba. Hasta que un día, bueno, dejó de molestarlo, ¿no? Pero le quiso quemar la casa y todo. Ahora, también hay, digamos, anécdotas jugosas. Resulta que una vez había un hombre, un rico señor que se lamentó gritando porque tenía que esperar para confesarse y que tenía que respetar la fila como todos los demás. Y se agarró con forma decidida, llegó hasta el confesionario y con arrogancia dijo, la semana pasada estuve comiendo con el emperador. ¿Y qué le respondió el cura de Ars? Le dijo, salió de ahí del confesionario y dijo, y yo
Dice, almuerzo todos los días con nuestro Señor. Y también otra vez otro que era un anticlerical, un abogado, fue para reírse de él y terminó convertido. Y cuando le preguntaron, dijo que había encontrado a Dios en un hombre. Este fue el cura de Ars. Bueno, mucho más podríamos decir, pero vamos a dejarlo aquí, para alabar a través del cura de Ars a nuestro Dios que tanto nos ama. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.